A todos, bienvenidos una vez más a esta su Capilla del Rey, aquí en la ciudad de Orlando. Está su iglesia y aquí su hermana Edith Maldonado, nuevamente con el anhelo de ministrar bendición, edificación, fortaleza y paz en sus vidas a través de la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Así que vamos a disponer nuestros corazones a recibir su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable y transforme todo nuestro ser. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a todos. Con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Amén. Feliz Navidad. Difícil de citar los pasajes que tengo en mi mensaje de hoy, pues ya lo han citado casi todos. Quienes fueron antes de mí aquí han citado prácticamente todos los pasajes que tenían, pero yo quiero ir allí. Yo quiero ir allí. Lo que estamos celebrando hoy, y esto es una celebración, y ¿hay problemas en celebrar? Ninguno. Al contrario, Dios le dijo al pueblo, les dio celebraciones específicas. La fiesta de los tabernáculos era para que celebraran y recordaran los años que estuvieron en el desierto, habitando en tiendas, mientras iban camino a Canaán. Dios les dio celebraciones. No hay ningún problema en celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Ahí es donde está la diferencia. Estamos celebrando que un día, un buen día, un día señalado, escogido, preciso, en la mente y el corazón de Dios, en que el Dios de cielo y tierra se iba a hacer hombre, completamente Dios, completamente hombre, con un plan y un propósito determinado que tendría repercusiones eternas. Y digo otra vez, eternas. Yo quiero ir allí a Isaías, capítulo 9. Y verso 6. Isaías 9:6 empieza con un porqué. Un porqué. Porque un niño nos es nacido. Y ese porqué tiene que ver con el verso 1. Dice que no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Porque un niño nos es nacido. Y yo quiero ir allí porque parecería que hay una redundancia, porque si es un niño, tenía que haber sido nacido. ¿Sí o no? Amén. Un niño nos es nacido. Hijo, era hijo de alguien. Nos es dado, nos fue dado. Y yo en mi Biblia, yo subrayé la palabra niño, subrayé nacido, subrayé hijo y el verbo dado. Le voy a explicar por qué. Quiero explicar bien claro por qué. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús vino siendo niño? ¿No cree usted que Dios tenía el poder para enviar a su hijo siendo ya un adulto? Cuando le fue dado el anuncio a María, a la jovencita María, su respuesta fue, ¿cómo será esto? ¿Cómo será que voy a concebir en mi vientre siendo que no conozco varón? Y la respuesta del ángel fue, para Dios todas las cosas son posibles. Tenía que ser niño y no un adulto. ¿Por qué?
porque tendría que nacer como todos los demás. Su vida ha estado marcada, su vida sobre la tierra estuvo marcada como la de todos los demás. Desde el mismo comienzo, aún más desde antes de nacer. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Porque sus padres no encontraron sitio en el mesón. Estoy diciendo verdad. ¿No es así lo que dice la Biblia? Llegó la hora del alumbramiento. María tenía en su vientre a su criatura. Llegó el momento. María lo sabía. ¿Y qué mujer no sabe cuando llega el momento de dar a luz? Pero ellos no tenían hospitales. No había hospitales entre ellos. Ese parto era necesario que fuera en un lugar apropiado. Y lo más apropiado que tenían en la trayectoria que ellos llevaban era el mesón. Pero estaba lleno. Entonces, ¿por qué terminaron el pesebre? Porque no había alojamiento. Oiga, no había alojamiento. Fue lo mismo que le pasó a otros tantos que fueron esa misma noche a aquel mismo mesón y tampoco encontraron. Es decir, no hubo concesiones especiales. No hubo condiciones especiales. De la misma forma que aquellos no tuvieron lugar en el mesón, María, su prometido José y la criatura que estaba por nacer tampoco lo tuvieron. Y nació un pesebre. Nació un pesebre no para enseñarnos humildad. Nació un pesebre diciendo que estaba bajo las mismas circunstancias que todos los demás. Hay una cosa que Dios no quiere enseñarnos, a ser pobres. ¿Oyó bien? No voy a predicar el evangelio de prosperidad. Escúcheme bien. La pobreza no añade a nuestro carácter. La pobreza no añade. Y quiera Dios que la riqueza nunca tampoco. Que nuestro carácter no dependa de pobreza o de riqueza, sino de Dios. Carácter en Dios. Entonces, no estaba allí enseñando pobreza, estaba allí naciendo un pesebre porque no había lugar en el mesón. Este niño provocó dolores de parto. El pasaje de Lucas no lo dice. Pero María tuvo dolores de parto. ¿Quién la asistió en el parto? Seguramente José. Seguramente. No se habla de una tercera persona adulta allí. Seguramente él. Ahora yo quiero decirle que quien estaba naciendo era el creador de María. ¿Usted me oyó bien? A quien María llevaba en su vientre era el creador de cielo y tierra. Y yo le voy a llevar a dos versos, solamente dos versos, que dicen que Jesús, el Hijo de Dios, es el creador porque es Dios. Es el creador de todo lo que existe y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A quien María llevaba en su vientre era a su creador. El creador de ella, el creador de José, el creador de todo lo que estaba alrededor, el creador de los animales, el creador de todo, el creador del mundo donde estaban pisando, estaba ahora viajando, gestándose en un vientre de la misma forma que usted y yo lo fuimos. Y yo quiero decirle que Jesús vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Dice la Biblia que por cuanto los hijos participarían de carne y sangre, era necesario que el Hijo también participara de lo mismo. Y después que nació, no se acortó ninguna etapa en su desarrollo. Nació, comenzó a crecer. No hubo un fast forward para llegar a ser adolescente en 2 días. Un niño nos es nacido. Tuvo que nacer. Jesús nació. Jesús nació
Y yo dije recientemente con todo respeto, Jesús tenía un ombligo. Jesús tenía un ombligo. Si alguien no tiene ombligo, no ha nacido de mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si quien no tiene ombligo, no ha nacido de mujer. Jesús no llegó a la tierra, Jesús nació. Fue gestado de la misma forma que todos nosotros, pero con una gran diferencia. Y ahí yo quiero ir allí. Otra vez, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Hijo. Dice hijo. Yo quiero decirle que esa palabra hijo ahí se refiere a que es hijo de alguien. Ahí no está diciendo que es hijo de Dios. Era hijo de Dios. Pero cuando dice que era hijo, es que era hijo de alguien. Otra vez, fue gestado en el vientre de una madre, nació de una madre y era hijo de esa madre, pero no era hijo de un varón. Era hijo nacido en una madre para que fuera contado entre nosotros. Pero si hubiera sido descendiente de un hombre, entonces hubiera sido uno de nosotros, raza de pecadores. Y Jesús no era pecador. Por eso no podía ser concebido por voluntad de varón, como todos los demás hemos sido. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la humanidad entera estaba perdida bajo pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Todo el mundo es pecador. Todos ustedes y yo somos pecadores. Cuando venimos a Cristo, dejamos de practicar el pecado. Pero estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia. La paga ineludible del pecado es muerte. Había una sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros, sobre toda la humanidad. Porque toda la humanidad pecó. Todos los hombres pecaron. Había una sentencia de muerte. Y Dios creó un plan nacido de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es dado. Por eso este verso dice ahora, nos es dado. Jesús es un don. Ese es el don de Dios. Ese es el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenía que nacer. Tenía que participar de carne y sangre como todos los demás. Porque quien iba a pagar por el pecado de la humanidad completa tenía que ser un hombre. No podía ser un ángel. No podía ser un arcángel. Tenía que ser uno de entre nosotros, alguien de entre nosotros que llevara la paga del pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Se resumió en Cristo el pecado de toda la humanidad. Por eso, cuando estaba allí en la cruz, aquella declaración impresionante del Hijo de Dios: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba el Padre expiando el pecado de la humanidad completa. El pecado estaba residiendo, estaba recayendo ahora sobre la persona de Cristo. Y donde hay pecado, Dios no puede estar. Por eso las palabras, ¿por qué me has desamparado? Porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pase la página y vaya al capítulo 7 conmigo, verso 14.
Yo no me voy a extender mucho. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Que nos dará qué? Señal. La señal más maravillosa. ¿Señal de qué? Señal del amor de Dios. Amén, aleluya. Señal de cuánto ama Dios al hombre, que no quiere que se pierda, sino que todos conozcan al Señor Jesús y reciban vida eterna. Amén. Es por amor, todo esto fue por amor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. ¿Concebirá de quién? Ya he explicado, no podía ser de varón. Si Jesús hubiera nacido de varón, sería como uno de nosotros. Hubiera sido pecador. Nacido de raza pecadora, como todos nosotros. Pero Jesús, aunque nació de mujer, no fue engendrado de varón. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora entonces se estaba en un momento que fue concebido Jesús en el vientre de María, se estaban conjugando la naturaleza divina, porque no era pecador, era Dios, y la naturaleza humana, porque no era solo Dios, era también hombre. Era completamente hombre, completamente Dios, con propósito, el propósito de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, comerá mantequilla y miel hasta que sí, el niño Jesús, llamado Jesús, comerá mantequilla y miel, pero habrá un momento que un adulto no se va a sostener con mantequilla y miel. Comerá alimentos sólidos. Jesús fue creciendo. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque Dios el Padre no podía ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Él no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Tenía que haber muerte, derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Dios no podía morir porque Él es espíritu. Entonces tomó forma de siervo en la forma de su Hijo Jesús. La Biblia dice que hombres envanecidos en su razonamiento se envanecieron. ¿Por qué? Porque estas cosas la mente natural no puede entenderlas. Que Dios se hizo hombre, esta mente racional ilimitada, finita, no puede entender cómo que el Dios de cielo y tierra se hizo hombre, despojándose de la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Porque el Cristo no fue creado, el Cristo no nació. El Cristo siempre vivió. El Cristo es el que imparte vida. El Cristo es el creador. El creador no nace. El creador no nació. El creador es desde la eternidad hasta la eternidad. Nació Jesús, el hombre. Quiero terminar Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Es Dios, pero ahora con nosotros. Dios entre nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será
abandonada. Escúchame bien, quiero leer un verso de Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5 dice, escúchame bien, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. No como Dios, no que es semejante a Dios. Dice ahí Romanos 9:5 que de la carne vino Cristo, se hizo hombre de carne. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Dice Hebreos, que en el principio el Hijo fundó la tierra y los cielos con la obra de tus manos. Él fue el creador. Él es el creador. Pero ahora hecho hombre, absolutamente hombre, absolutamente Dios. Uno de nosotros no podría ser el que ocupara aquel sagrado, necesario, indispensable lugar en la cruz, pagando el pecado, porque cualquiera de nosotros estaba descalificado por ser pecador. Oiga, no ha habido hombre sobre la tierra, por más correcto, santo y apropiado que haya sido, que pudiera cargar aquel pecado en la cruz. Ninguno. Solo Cristo. Un pasaje más, con este termino. Lucas capítulo 1. Lucas 1 y verso 26. Oiga bien, Lucas 1:26 está hablando de un hombre que se llamaba Simón. Simón era un hombre anciano. A este hombre se le había revelado que no pasaría la eternidad sin ver al Salvador. Yo cité este verso, hablé sobre este verso en el estudio de este pasado miércoles. A este hombre se le dijo que no pasaría la eternidad sin haber visto al Salvador, y ya era anciano. Los años pasaban. Y un día fue llevado por el mismo Espíritu que le habló un día. No dice cuánto tiempo antes. Ese mismo Espíritu lo llevó al templo. Porque ese día José, María y Jesús iban a estar allí. Porque Jesús iba a ser presentado al octavo día como todos los demás niños. Y el Espíritu llevó a este hombre al templo para que viera el cumplimiento, para que viera, digo literalmente para que lo viera. Lo creyó por la fe, ahora iba a verlo. Salmo 27 dice, yo desfallecería si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis ojos lo verán y no otros. Mis ojos lo verán. Pero este hombre estaba creyendo en fe. Y aquí estaba ahora el Señor, el Dios de cielo y tierra, cumpliendo una promesa que le hizo a un hombre de quien no se habla antes y no se habla después. Simeón no se menciona nunca más en el registro bíblico. Pero ya se estaba deteniendo el proceso de presentar al Señor al octavo día para que
este hombre viera con sus propios ojos, valga la redundancia, lo que le había sido prometido. Yo quiero decir, Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. Navidad es que Dios cumple la promesa, sea a la humanidad y sea a un solo hombre. Dios cumple la promesa a la humanidad y le cumple la promesa a usted de que un Salvador sería enviado y los que miren a Él serán alumbrados. Quien le recibe es salvo para siempre, permanece completamente salvo. Quien lo recibe y vive guardando su palabra y caminando en Él, algún día le verá. Algún día le verá. Ya no será entonces por fe, lo verá. Nuestros ojos lo verán y nosotros ver al Señor de cielo y tierra. Si Jesús hubiera nacido por voluntad de varón, sería otro descendiente del primer Adán. Y 1 Corintios dice que hay dos Adanes. El primer Adán, por ese Adán entró el pecado. Y desde Adán hacia acá, todos han pecado, pero todos, ¿sabes? Sin embargo, vino el postrer Adán. El postrer Adán. Y la Biblia lo identifica como Adán porque es hombre. Y usted escuchó bien. Hoy Cristo es hombre. El hombre que nació bebé, hoy sigue siendo hombre. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El apóstol Pablo está hablando en presente continuo. Hay un solo Dios, uno solo, Jesucristo, hombre. Porque es la voluntad de Dios que todo hombre le conozca y venga al conocimiento de la verdad para que sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Dios no tiene escogido, Dios no tiene preferido. Todo esto que ha ocurrido es por amor. Y termino citando una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. ¿Qué hubiera sido? ¿Dónde estaría? Yo me preguntaba en esta semana, ¿dónde estaría yo si yo no hubiera recibido al Señor? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de mí hoy día? ¿Quién sería yo hoy día? Posiblemente ni estuviera aquí. Nosotros tampoco. Posiblemente no estaríamos aquí. Habríamos partido a la eternidad sin Cristo. Oh, ¿sabe qué es eso? Partir a la eternidad sin el Señor, sin salvación. Pero es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Yo quiero terminar aquí. Quiero pedirle que estemos todos de pie. Antes de terminar, yo quiero abrir este púlpito para interceder y orar por alguien que aún todavía no ha recibido al Señor. Por alguien que todavía no ha abierto su corazón a Cristo para que sea su Salvador. Y yo quiero
que todos hagamos esta oración. Todos. Que todos la hagamos. Esta oración sencilla. Es una fe sencilla, ¿sabes? No complicada. Una fe sencilla. Oremos todos. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor amado. Señor amado, En esta hora en esta hora yo vengo delante de ti. yo vengo delante de ti. Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón y te recibo y te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Sálvame. Sálvame. Hazme tu Hijo Hazme tu Hijo y que tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo entre a habitar entre en mi corazón. en mi corazón. Señor, yo oro Señor, yo oro en esta hora, Padre Eterno. Yo oro por cada persona que ha hecho esta oración por primera vez. Quien ha orado así por primera vez. Dios mío, yo sé que el Espíritu Santo está entrando ahora. Señor, y que tú le estás salvando. Que estás poniendo tu nombre sobre él. Señor, capacítale por tu Espíritu Santo para permanecer en ti. Dios, en el nombre de Jesús, durante todos los días de su vida, para permanecer en ti, porque fuera de ti no hay más. Bendícele. A quien está orando así por primera vez, bendícele en forma abundante, porque está naciendo de nuevo. Amén, amén. Gracias. Gracias. Señor, gracias. Gloria a Dios. Dale un aplauso, Señor. Un fuerte aplauso, Señor.